La Iglesia Católica Romana es el parásito más caro de la historia. Dueña de un banco, miles de propiedades en todo el mundo, museos y turismo que le generan millones diarios, oro por toneladas, bonos e inversiones en Wall Street y millones en ofrendas y donaciones. Y como si fuera poco, disfruta de privilegios fiscales en casi todos los países. Aún así, posa de necesitada y vive del Estado a costa de los pueblos, sin importar tu creencia. Un parásito de lujo con privilegios medievales en pleno siglo XXI. Vamos con los números, porque acá no se trata de opinión, sino de datos duros con fuentes. Solo en España la Iglesia Católica recibió del Estado casi 12 millones de euros de dinero público en el año de la pandemia, según las estimaciones realizadas por Europa Laica en su informe Crítica sobre la memoria de actividades de la Iglesia Católica Romana. En Argentina, en esta gráfica, podemos ver el panorama de algunos años. El último, en 2023, muestra que la Iglesia Católica Romana amasó casi 189 millones de pesos. Todo eso en un país quebrado, donde cada 10 horas moría una persona por desnutrición. Punto aparte, seguimos con los datos. En Alemania el impuesto eclesiástico es obligatorio. Tanto la Iglesia Católica Romana como la Luterana son entidades de derecho público, según el artículo 140 de la Constitución alemana. Para financiar a la Iglesia Católica se descuenta entre el 8% y el 10% del salario de los creyentes, siendo la tasa fijada según la región. Imagínense cuántos millones embolsa la Iglesia Católica Romana anualmente en este país. Solo en Estados Unidos, la Iglesia Católica Romana aprovechó la pandemia para amasar una fortuna. Escuchen el monto: 1.400 millones de dólares. Una investigación de The Associated Press revela cómo la mayoría de las diócesis solicitaron ayuda federal, pese a tener fondos en efectivo e inversiones. La Iglesia Católica utilizó una exención especial de las reglas federales para obtener al menos 1.400 millones de dólares en ayudas por la pandemia, financiada por los contribuyentes, y buena parte de ese dinero fue a diócesis que habían pagado enormes cantidades y se habían declarado en bancarrota por acusaciones de encubrimiento de abuso sexual sacerdotal. Toma, para vos. Ahora vamos en Perú. Miren lo que amasó la Iglesia Católica Romana en Perú el año pasado. Leo textualmente: esto recibirá la Iglesia Católica. De acuerdo al documento, el monto aprobado asciende a los 240.806 millones soles, por lo que, basado en el anexo A, subvenciones para personas jurídicas para el año 2024, publicado el pasado 6 de diciembre por el Ministerio de Economía y Finanzas, la Iglesia Católica recibiría un total de 2,603 mil millonésimos soles mediante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos este año. Toma, para vos. En Italia, ahora vamos allá en Europa, Italia.
Miren lo que estaba costando la Iglesia Católica a los italianos hace más de una década. Según la República, 4.000 millones de euros entre ayudas directas, indirectas y extensiones fiscales. Hace unos años el gobierno italiano empezó a recortar algunos privilegios. A pesar de eso, la Iglesia Católica sigue siendo un peso enorme para los italianos. En 2024, por primera vez, la cantidad asignada cayó por debajo de 1.000 millones de euros, situándose en 910 millones. Seguimos en Europa, ahora en Polonia. En el año 2020, la Iglesia Católica Romana amasó 40 millones de euros, el llamado Fondo de la Iglesia, creado en la era comunista como compensación por bienes confiscados, alcanzó la cifra más alta de su historia. Y ojo, esto es solo una parte. Podría seguir con decenas de países más, pero ya entendiste el punto. Y ahora va otro dato que no me pediste. La Iglesia Católica Romana casi no paga impuestos por sus catedrales, colegios, bienes inmuebles en todo el planeta, etc. Goza de privilegios fiscales que cualquier corporación envidiaría. Recibe subsidios del Estado, esquiva impuestos como si fueran un pecado venial y acumula fortunas obscenas. Mientras vos pagás hasta por respirar. Pero eso no es todo. En muchos países, sacerdotes, obispos, cardenales y altos jerarcas de Roma están prácticamente blindados ante la justicia, exentos, intocables, impunes. Lo que construyó el Vaticano no es solo una religión, es un imperio global disfrazado de fe, un sistema que se infiltró en gobiernos, tribunales, escuelas y hasta organismos internacionales para chupar legalmente el sudor de la gente. Y lo peor, todavía creen que vivimos en la Edad Media, demasiado ciegos como para darnos cuenta del robo en plena luz del día. Lo más indignante es que a pesar de toda esa riqueza acumulada, la Iglesia Católica Romana sigue presentándose como la madre abnegada que da todo por los pobres. Pero cuando uno rasca un poquitito nada más la superficie, se encuentra con la mayor maquinaria de poder económico y político jamás disfrazada de religión. La Iglesia Católica Romana no solo predica humildad y compasión bañado en riqueza, sino que ha convertido la fe en un negocio multinacional intocable. Y mientras tanto, vos y yo seguimos sosteniendo sus lujos con nuestros impuestos. La verdad es que Roma nunca dejó de ser un imperio. Cambió las legiones por sotanas y los tributos por donaciones voluntarias, ofrenditas y privilegios fiscales. Y lo peor es que todavía hay quienes creen que eso es obra de Dios, la Iglesia de Cristo. No, amigos, eso es obra de la casta más vieja y más astuta de la historia. Con todo eso, no niego que la Iglesia Católica Romana haya sido un pilar en la historia de Occidente, pero hay cosas que por más espiritualización o dogmas que les pongan, se ven a distancia a kilómetros que son robo, abuso y corrupción en pleno siglo XXI.
Ya no estamos en la Edad Media, cuando el pueblo trabajaba para mantener a reyes y obispos bajo presión, miedo y falsas promesas. Sígueme en las redes para más contenidos.